Mi nombre es Sofía, y la noche en que esto sucedió marcó un antes y un después en mi vida. El aire de la madrugada era fresco, casi frío, y el silencio de las calles se cernía pesado sobre el barrio residencial. Había salido de una pequeña reunión de cumpleaños de una amiga. Eran casi las 2 de la madrugada y, aunque tenía coche, había bebido un par de copas y decidí que lo más responsable era caminar los 20 minutos que me separaban de casa. Era un barrio tranquilo, de casas espaciadas por jardines bien cuidados, con farolas distantes que arrojaban círculos amarillentos sobre el asfalto. Al principio, me sentía en paz, agradecida por esa caminata solitaria que me despejaba la mente. El murmullo de mis propios pasos era el único sonido reconfortante. Crucé un par de calles desiertas, absorta en mis pensamientos, cuando, de la nada, un coche apareció por detrás. Se movía lentamente, casi deslizándose. No era un coche nuevo, sus faros estaban algo tenues, y parecía ser un modelo viejo, oscuro, cuya pintura ya no brillaba. Se detuvo a mi lado, la ventanilla del copiloto bajó con un zumbido apenas perceptible, y una voz masculina, suave y monótona, me preguntó, ¿necesitas que te acerque, señorita? Es muy tarde para caminar sola. La pregunta no sonaba amenazante, más bien preocupada, casi paternal. Agradecí con un gesto de cabeza y una sonrisa forzada, y le dije que no, que ya casi llegaba. El coche siguió adelante, giró en la siguiente esquina y desapareció de mi vista. Exhalé un suspiro de alivio, atribuyéndolo a la generosidad de un extraño preocupado, un breve encuentro en la noche. Continué mi camino, la brisa de la madrugada me acariciaba el rostro. Sentía que lo más inquietante de la noche había pasado, pero la tranquilidad, una ilusión efímera, duró poco. Apenas 2 cuadras más adelante, un escalofrío me recorrió la espalda. Allí estaba, el mismo coche, lo sexta a aparecer de nuevo, no girando en una esquina, sino emergiendo de la oscuridad como si nunca se hubiera ido. Esta vez, se detuvo justo en medio de la calle, unos 30 metros delante de mí. Sus luces traseras brillaban tenuemente en la oscuridad, proyectando una débil aura rojiza sobre el asfalto mojado por el rocío. El motor se apagó. El coche permaneció en total oscuridad por lo que parecieron segundos eternos. Mi corazón empezó a latir con más fuerza, un tambor en mis oídos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se había detenido? De repente, con un chirrido metálico, las luces delanteras se encendieron de golpe, iluminando el tramo de calle frente a mí. El coche hizo un giro en un lento y silencioso, sus neumáticos apenas emitiendo un susurro. Luego, se alejó en la dirección de la que venía, perdiéndose de nuevo en la noche, las luces traseras haciéndose cada vez más pequeñas. Un escalofrío más intenso me recorrió la espalda. Esto ya no era normal, era deliberado, un macabro juego. Aceleré el paso. La calma de la noche se había transformado en una amenaza latente. Cada sombra, cada arbusto, parecía esconder algo. Mis ojos escudriñaban cada rincón, buscando señales. La idea de que el coche pudiera aparecer de nuevo me carcomía, un pensamiento persistente y frío. Doblaba una esquina más, la última. Mi calle estaba a solo un par de cuadras, con la silueta familiar de mi casa en la distancia, cuando mi sangre se heló en las venas. Allí estaba, el mismo coche, por tercera vez. Esta vez, lo sexta bloqueando completamente la calle, justo en la entrada de un sendero oscuro en un parque que siempre evitaba de noche, un lugar denso de árboles y sombras aún más profundas. El coche estaba estático, sus puertas estaban cerradas, y, aparentemente, estaba vacío, pero había algo en su presencia inmóvil, en la forma en que bloqueaba mi camino a casa, que gritaba trampa, emboscada. El pánico se apoderó de mí, con una fuerza abrumadora. Mi respiración se convirtió en jadeos superficiales, y un sudor frío empapó mi frente, a pesar del aire fresco. Mi mente gritaba, corre, corre ahora mismo. No podía arriesgarme a pasar junto a él, a comprobar si realmente estaba vacío. Giré sobre mis talones con la velocidad del terror, y empecé a correr en dirección contraria, de vuelta por donde había venido, desesperada por encontrar una ruta alternativa, o al menos,
una calle con más luces. Mis pulmones ardían con cada zancada, mis músculos gritaban, pero la adrenalina me impulsaba, mientras mis pies golpeaban el asfalto con una urgencia que nunca antes había conocido. Escuché un sonido. No era el rugido distante de un motor, no, era un crujido seco de grava bajo un peso, seguido por otro y otro. Miré por encima de mi hombro, con el corazón martilleando contra mis costillas, y la vi, una figura alta y oscura, una sombra casi imperceptible en la penumbra del parque, que emergía lentamente de detrás del coche, a un costado del sendero. Sus brazos colgaban a los lados, sin un movimiento aparente. No pude distinguir un rostro, solo una silueta imponente y amenazante, pero no había duda, me estaba mirando. El terror me impulsó con una fuerza sobrenatural. Grité con todas mis fuerzas, un grito desgarrador que resonó en el silencio de la madrugada, un eco de puro pánico. Corrí más rápido que nunca, mis piernas moviéndose como si no fueran mías. Mientras mis pies golpeaban el asfalto, escuché el rugido brutal del motor del coche encendiéndose de golpe, un sonido ahora ominoso y deliberado. Escuché el chirrido de neumáticos patinando violentamente en el asfalto. El coche venía directamente hacia mí, acelerando con una intención aterradora. Seguí gritando, mi garganta se desgarraba, esperando desesperadamente que mis lamentos alertaran a alguien, y lo hicieron. De repente, las luces de varias casas cercanas se encendieron, una a una, como ojos que se abrían en la oscuridad. Algunas ventanas se abrieron con estrépito. La figura en la sombra pareció vacilar, como si la luz lo quemara. El coche, que venía directamente hacia mí, frenó bruscamente a pocos metros, giró con una violencia increíble y se perdió en la oscuridad, dejando solo el eco de mi grito, el olor a neumáticos quemados y una estela de terror. Cuando finalmente llegué a casa, me desplomé en el suelo del recibidor, temblando incontrolablemente, las lágrimas mezclándose con el sudor frío. Mis padres, despertados por mis llamadas frenéticas y mi estado de pánico, llamaron a la policía. Patrullaron la zona durante horas, pero no encontraron rastro del coche ni del hombre. No había ninguna explicación lógica para lo que había sucedido. Sin embargo, lo que el oficial de policía me dijo al día siguiente me dejó marcada para siempre. Señorita, dijo con voz grave, mientras tomaba notas, no había nadie dentro del coche cuando se encendió. Lo más inquietante es que ese tipo, el de la sombra, en un reporte anterior de una situación similar en un barrio cercano hace unas semanas, antes de huir, susurró el nombre de la víctima. Él sabía su nombre. La idea de que ese extraño ya me conocía, de que me había estado siguiendo, me dejó con un miedo paralizante. Desde esa noche, nunca más volví a caminar sola de noche, y cada coche que se detiene cerca de mí, por inocente que sea, despierta el pánico más primitivo. En mi pecho, siempre siento que hay ojos en la oscuridad que me observan, esperando el momento adecuado. Esta experiencia fue relatada por un hombre que se encontraba solo en una remota casa de campo, en lo profundo de un bosque denso, a varios kilómetros de la carretera principal y de cualquier vecino. La soledad del lugar era, para él, su principal atractivo, un escape del bullicio incesante de la ciudad, un remanso de paz donde solo el viento entre los árboles y el canto distante de los grillos rompían el silencio. Se encontraba allí cuidando a unos perros de unos amigos, y durante los primeros días, disfrutó de la serena tranquilidad que ofrecía la naturaleza, o al menos eso creía, antes de que la noche revelara su verdadera cara. Era una tarde de verano particularmente calurosa. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, pintando el bosque con sombras alargadas y misteriosas. Decidió sacar a los perros a pasear por un sendero de tierra que serpenteaba cerca de la propiedad, un camino que se adentraba un poco en la espesura antes de volver sobre sí mismo. Mientras se adentraba en el camino, sintió una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Fue entonces cuando la vio, a unos 100 metros de distancia, oculta parcialmente por la maleza crecida,
Junto a lo que quedaba de una vieja casa abandonada y en ruinas, se alzaba una figura inmóvil. Un hombre, era alto, inusualmente alto, envuelto en un abrigo largo con capucha que, a pesar de ser verano, cubría su rostro casi por completo. Permanecía inmómeno, con su cabeza ligeramente ladeada, observando en su dirección. Un escalofrío de una naturaleza completamente diferente al de la brisa vespertina le recorrió la espalda. La presencia del hombre en ese lugar tan apartado, tan inaccesible, era extraña, casi sobrenatural. Intentó racionalizarlo, pensando que quizás era otro campista, un excursionista perdido, o incluso un cazador furtivo, pero mientras él y los perros continuaban por el sendero para regresar a la casa, se dio cuenta de que la figura no se había movido de su sitio. Nona la estaba siguiendo. Mantenía una distancia constante, pero su paso era inconfundiblemente paralelo al suyo. No se detuvo, no lo saludó, simplemente lo seguía, como una sombra pegada a sus talones, moviéndose con una fluidez inquietante a través de la maleza. Aceleró el paso, sus perros, que antes estaban olfateando el suelo con despreocupación, empezaron a gruñir suavemente, mirando hacia atrás con una ansiedad creciente. La sensación de ser observado, de ser una presa acechada, se hizo abrumadora, palpable. Logró entrar a la casa, con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho, un tambor sordo resonando en sus oídos. Aseguró todas las puertas y ventanas, comprobando cada pestillo 2 veces, aunque la inquietud lo seguía como una sombra. Se sentó en el sofá, tratando de convencerse de que había sido una mala broma, un simple error de percepción, la fatiga. Pero la noche avanzaba, y con ella, la oscuridad se hizo total, envolviendo la casa en un silencio denso y opresivo, solo roto por el aullido distante de un coyote. Los perros estaban inquietos, susurraban gruñidos hacia las ventanas, con las orejas levantadas. Horas después, en plena madrugada, el silencio se rompió de nuevo. Escuchó el distintivo y ominoso crujido de ramas secas bajo los pies, un sonido que se acercaba desde el bosque, no ya desde el sendero principal, sino desde la parte trasera de la casa. Se asomó con cautela por una de las ventanas traseras, y lo vio de nuevo, la misma figura alta, esta vez más cerca de su propiedad, justo en el perímetro del jardín, donde la luz de la luna apenas llegaba. El hombre parecía desaliñado, su abrigo sucio, y la capucha estaba medio caída, revelando mechones de cabello grasiento y una parte de su rostro. Su cara, aunque aún en sombras, parecía demacrada y sus ojos, aún visibles, estaban llenos de una mezcla incomprensible de agotamiento y terror. Jadeaba, no de esfuerzo, sino con un sonido irregular y angustiado, como si hubiera estado corriendo desesperadamente durante horas, o huyendo de algo. Con la garganta seca de miedo, lo observó, inmóvil. El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los suyos a través del cristal de la ventana. Con una voz tensa, quebradiza y casi inaudible, una voz que parecía rasgar el silencio de la noche, le preguntó, ¿me has estado siguiendo? La pregunta lo dejó completamente helado. ¿Él lo había estado siguiendo, o él sentía que él era el perseguido? ¿Qué demonios estaba pasando? Antes de que pudiera procesar la pregunta, antes de que pudiera balbucear una respuesta, los ojos del hombre se desviaron bruscamente hacia un punto en el bosque, justo detrás de la casa, más allá de donde estaba él, un lugar donde solo había oscuridad absoluta. Su expresión se transformó en horror puro, en un pánico desgarrador, y con un susurro escalofriante y apenas audible, añadió, con la voz ahogada por el miedo, entonces, ¿por qué estás con ella? El hombre que relataba la historia se giró bruscamente, buscando desesperadamente lo que el extraño veía, lo que lo había aterrorizado tanto, pero no había absolutamente nada detrás de él, solo la oscuridad impenetrable del bosque, los árboles, y el eco de su propio corazón latiendo como un tambor frenético. Cuando volvió la vista hacia la ventana, el hombre de la capucha, con un grito sofocado que heló la sangre del campista y que solo él pareció escuchar, se echó a correr, no hacia la carretera, sino hacia lo más profundo del bosque, desapareciendo.
entre los árboles tan rápidamente como había aparecido, sus pasos frenéticos desvaneciéndose en la distancia hasta que solo quedó el ominoso silencio. El terror lo invadió por completo. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de entender la locura que acababa de presenciar. ¿De qué huía ese hombre? ¿Qué o quién era ella? ¿Era una ilusión? ¿Un demonio? No había tiempo para preguntas. Recogió a los perros, que ladraban y gruñían hacia la ventana, agarró lo esencial en cuestión de segundos, apagó la fogata de golpe y se lanzó al coche. Condujo sin parar hasta la ciudad más cercana, sin mirar atrás ni una sola vez, con el retrovisor fijo en el oscuro camino que dejaba atrás, esperando no ver nunca más esa figura. Informó a la policía, pero el hombre nunca fue encontrado y la historia no tuvo ninguna explicación lógica. Su comportamiento errático, su terror incomprensible, sus palabras crípticas y su súbita desaparición lo dejaron con la inquietante pregunta: ¿era un loco huyendo de sus propios demonios internos, o estaba huyendo de algo, o alguien, que solo él, y quizás ahora yo, podíamos percibir? La experiencia lo persigue hasta hoy, y el bosque, para él, dejó de ser un lugar de paz para convertirse en un recordatorio constante de un miedo que jamás podrá entender. Esta aterradora experiencia le sucedió a una mujer, a quien llamaremos Elena, durante un largo y agotador viaje por carretera. Conducía sola desde Wisconsin hasta Montana, atravesando miles de kilómetros de autopistas desoladas que se extendían, interminables bajo un cielo estrellado, con solo la luna como compañía. El cansancio comenzaba a hacer mella, y la aguja del combustible se acercaba peligrosamente al rojo. Necesitaba repostar urgentemente y, finalmente, vio las luces tenues de una pequeña y vieja gasolinera en medio de la nada. Era la única abierta. En cientos de kilómetros, un faro solitario y polvoriento en la vasta oscuridad de la noche rural. Se detuvo en la única bomba disponible, una que parecía anticuada y lenta, con una manguera desgastada. Mientras el combustible goteaba exasperantemente en su tanque, el silencio de la noche se hizo aún más palpable, solo roto por el zumbido de la bomba. La soledad del lugar era casi opresiva. Fue entonces cuando un coche apareció en la lejanía. Se acercó lentamente, luego giró en un amplio arco y se detuvo en la bomba de al lado. Era un vehículo oscuro, un sedán viejo con las ventanillas tan tintadas que no podía ver al conductor. Un hombre bajó del coche. Llevaba una camisa de franela gris a cuadros y unos jeans oscuros. Lo que la inquietó de inmediato fue que no se movió para llenar su tanque. En cambio, se quedó parado, inmóvil, mirando directamente hacia ella. Sus ojos, aunque ocultos en la sombra de la noche y la distancia, parecían perforarla. Una mirada intensa, fija, que la hizo sentir profundamente incómoda, casi expuesta en la oscuridad. Ella intentó evitar su mirada, se centró en la bomba, en el contador, en las estrellas, pero podía sentir sus ojos sobre ella, una presencia constante y escalofriante. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensada hasta el límite. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el hombre se movió, comenzó a llenar su propio tanque. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Elena exhaló un suspiro de alivio, una bocanada de aire frío que quemó su garganta. Pensó que, quizás, todo era producto de su imaginación, la fatiga del viaje y la soledad de la noche. Era fácil que la mente jugara trucos en esas circunstancias. Terminó de repostar, pagó en el diminuto kiosco de la gasolinera, un lugar casi tan desolado como el exterior, y volvió a su coche. Antes de arrancar, echó un último vistazo al otro vehículo, por pura precaución, esperando verlo todavía allí. Para su horror, el hombre ya no estaba en la bomba. La manguera colgaba de nuevo, pero no había nadie. Confundida y con un nudo de miedo en el estómago, miró a su alrededor, hacia el kiosco, hacia la carretera desierta, hacia los pocos árboles polvorientos. No lo vio por ninguna parte. ¿Se había ido? ¿Cómo? ¿A dónde había ido en cuestión de segundos? La piel se le erizó, un escalofrío que no provenía de la temperatura exterior. Se subió a su coche,
el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un martilleo frenético. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, su mirada se dirigió automáticamente al espejo retrovisor, una costumbre, un acto reflejo. Lo que vio la hizo gritar, un grito ahogado, cortado por el puro terror. Allí estaba, sentado en su asiento trasero, el hombre de la camisa de franela, con las manos apoyadas en sus rodillas, mirándola fijamente a través del espejo con sus ojos vacíos, que reflejaban la oscuridad de la noche como dos pozos sin fondo. No había hecho ruido al entrar, no había abierto la puerta, no había ninguna explicación lógica, simplemente estaba allí. El pánico la invadió con una fuerza abrumadora, una descarga eléctrica que la hizo saltar. Gritó de terror, un grito que se ahogó en su garganta. Se lanzó fuera del coche como impulsada por un resorte, sin pensar en nada más que en escapar, y corrió desesperadamente hacia los oscuros arbustos que rodeaban la gasolinera, ocultándose entre la maleza espesa. Desde su escondite, temblando incontrolablemente, pudo ver su coche, con la puerta del conductor abierta de par en par, y sus pertenencias esparcidas por el asiento. El hombre ya no estaba en el asiento trasero, había desaparecido de nuevo. Escuchó el motor del otro coche, el suyo, encenderse de repente, un sonido que ahora le pareció el más ominoso del mundo. Vio como el vehículo, con sus ventanas tintadas, se quedaba parado unos minutos, inmóvil, como si la estuviera esperando, o, quizás, como si supiera exactamente dónde estaba escondida. Cada segundo era una eternidad, un tormento. Luego, sin prisa, el coche se alejó lentamente, desapareciendo en la noche, sin una explicación, sin un rastro. Regresó a su coche, sus piernas apenas la sostenían. Encontró las llaves puestas en el contacto y su teléfono. Algunas de sus pertenencias habían desaparecido, pequeñas cosas sin mucho valor, pero lo que más le importaba era su vida. La policía no encontró al hombre ni a su coche. Nunca hubo una explicación de cómo apareció en su asiento trasero o cómo se desvaneció. Esta experiencia la dejó marcada para siempre. La idea de que alguien pudiera aparecer y desaparecer, así, de la nada, dentro de su propio vehículo, dejó una cicatriz profunda en su percepción de la realidad. A día de hoy, no puede ver un coche con las ventanas tintadas sin sentir un escalofrío que le recorre la columna vertebral, y cada vez que se detiene en una gasolinera solitaria, revisa su asiento trasero más de una vez. La oscuridad de la carretera ya no es solo oscuridad, sino un lienzo para horrores inexplicables. Un experimentado campista, un hombre que encontraba su mayor paz en la soledad de la naturaleza, decidió pasar unos días solo en un remoto sitio en las montañas de Idaho. Era un lugar de belleza prístina y majestuosa, pero también de un aislamiento sobrecogedor. Un sitio donde la señal de teléfono era nula y la civilización parecía a miles de kilómetros de distancia. Al caer la tarde, encendió su fogata. El crepitar de las llamas era el único sonido reconfortante en la inmensidad del bosque que lo rodeaba. Se preparó para disfrutar de una noche de paz y estrellas, un refugio perfecto de las preocupaciones del mundo, pero la paz se disipó antes de lo esperado. Poco después de la puesta del sol, cuando las sombras se alargaban y el bosque se volvía una masa de oscuridad impenetrable, escuchó un crujido constante y rítmico de ramas secas bajo los pies, un sonido que no era de animal, era el paso de alguien. El sonido se acercaba, lento y deliberado, cada crujido resonando en el silencio. Unos minutos después, una figura emergió de entre los árboles, a la orilla de su campamento. Era un hombre, llevaba una sudadera con capucha que le cubría la cabeza y una mochila de camping desgastada. El hombre no dijo una palabra, simplemente se quedó allí, a unos 10 metros de la fogata, inmóvil, observándolo fijamente en silencio. Su rostro estaba oculto por la sombra de la capucha, pero la intensidad de su mirada, la pura fuerza de esa quietud, se sentía. El campista, con un nudo de incomodidad en el estómago, intentó saludar, levantando una mano, pero el hombre no respondió. Después de lo que pareció una eternidad,
El extraño levantó una mano lentamente, susurró un extraño y casi inaudible "lo siento", un murmullo que apenas se perdió en el aire. Luego, se dio la vuelta y se perdió de nuevo en la oscuridad del bosque, tan silenciosamente como había llegado, sin dejar rastro. Nuestro campista lo encontró extremadamente extraño y desconcertante, pero decidió atribuirlo a un excursionista desorientado, quizás alguien que no se sentía bien. Trató de olvidar el encuentro y se concentró en su cena, el fuego y el cielo estrellado. Horas más tarde, la noche era ya muy avanzada. El silencio era absoluto, excepto por el crepitar del fuego y el distante aullido de un coyote. De repente, escuchó el sonido de pasos, pasos rápidos y desesperados que volvían a resonar desde la misma dirección en el bosque. Esta vez, el sonido era más frenético, como si alguien huyera por su vida, con ramas rompiéndose y hojas revolviéndose. Y entonces, el hombre apareció de nuevo, pero esta vez, su apariencia era grotesca, transformado por el terror. La ropa estaba rasgada en varios lugares, su cabello estaba revuelto, su rostro pálido y sudoroso, demacrado por el esfuerzo y el miedo. Sus ojos, aunque aún visibles en la sombra de la capucha, estaban abiertos de par en par, llenos de un terror absoluto y desenfrenado. Jadeaba, no de esfuerzo físico, sino con un sonido irregular y angustiado, como si hubiera estado corriendo desesperadamente durante horas, o huyendo de una pesadilla que se había hecho real. El campista, con la garganta seca de miedo, le preguntó si estaba bien o si necesitaba ayuda, pero el hombre no respondía directamente. Su cabeza giraba frenéticamente de un lado a otro, sus ojos se movían sin control. Luego se fijaron en un punto justo a su lado, en el borde de la oscuridad, como si una presencia invisible lo persiguiera o estuviera allí de pie, a su lado. Repitió, con una voz rasposa, quebradiza y apenas audible, con los ojos llenos de pánico, una pregunta que heló la sangre del campista: ¿me has estado siguiendo? El campista, confundido y aterrado, le aseguró que no, que estaba solo acampando, que no sabía de qué hablaba, pero el hombre no escuchaba. Su mirada seguía fija en el espacio vacío a su lado, como si estuviera viendo algo horrible. Luego, sus ojos se desviaron bruscamente, fijándose en un punto justo detrás del campista, donde solo había sombras, y con un susurro escalofriante, lleno de horror puro, preguntó: entonces, ¿por qué estás con ella? El campista se giró bruscamente, buscando desesperadamente lo que el hombre veía, lo que lo había aterrorizado tanto, pero no había absolutamente nada detrás de él, solo la oscuridad impenetrable del bosque, los árboles centenarios, y el eco de su propio corazón latiendo como un tambor frenético en sus oídos. Cuando volvió la vista, el hombre de la capucha, con un grito sofocado que heló la sangre del campista y que solo él pareció escuchar, se echó a correr, no hacia el sendero, no hacia la carretera, sino hacia lo más profundo e inexplorado del bosque, desapareciendo entre los árboles tan rápidamente como había aparecido, sus pasos frenéticos desvaneciéndose en la distancia hasta que solo quedó el ominoso silencio del bosque, un silencio que ahora se sentía cargado de presencias invisibles. El terror lo invadió por completo. Su mente gritaba que se fuera. No había tiempo para preguntas, para raciocinio. Su única prioridad era escapar de ese lugar maldito. Recogió a toda prisa su tienda, apagó la fogata de golpe, aplastando las brasas con tierra, y guardó lo esencial en su coche en cuestión de segundos. Sus manos temblaban incontrolablemente. Condujo sin parar hasta la primera señal de civilización, sin mirar atrás ni una sola vez, con el retrovisor fijo en el oscuro camino que dejaba atrás, esperando no ver nunca más esa figura. Informó a la policía, pero el hombre nunca fue encontrado y la historia no tuvo ninguna explicación lógica. Su comportamiento errático, su terror incomprensible, sus palabras crípticas y su súbita desaparición lo dejaron con la inquietante pregunta: ¿era un loco huyendo de sus propios demonios internos, o estaba huyendo de algo, o alguien, que solo él, y quizás ahora yo, podíamos percibir en la profundidad de esos bosques? El campista nunca más volvió a ese lugar, y el bosque, para él,
Dejó de ser un lugar de paz para convertirse en un recordatorio constante de un miedo que jamás podrá entender. Esta historia se centra en la poderosa e inquebrantable conexión entre un humano y su leal compañero canino, cuando ambos se enfrentaron a una amenaza inesperada en una casa rural aislada, donde la seguridad parecía garantizada por la distancia de la civilización. La protagonista, a quien llamaremos Laura, se encontraba cuidando de los perros de unos amigos en una propiedad remota, ubicada en medio de campos abiertos y con densos bosques en los límites. Tenía 2 perros a su cargo, Génesis, un robusto y protector cruce de bulldog y labrador, de unos 40 kilos de puro músculo y lealtad, y la, una mezcla de caniche más pequeña y juguetona, pero sorprendentemente atenta. Génesis, en particular, era un perro imponente, con una presencia que disuadía a cualquiera con solo un gruñido. Una tarde de verano, el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranjas ardientes y púrpuras, melancólicos. Las sombras se alargaban, y el aire se volvía fresco. Laura decidió sacar a el perro más pequeño, a pasear por el camino de tierra que bordeaba la propiedad, mientras Génesis, el perro grande, se había quedado dentro. Mientras paseaban y la olfateaba curiosamente cada arbusto, Laura notó algo inusual a lo lejos. Un hombre alto, con una extraña sudadera con capucha que le cubría la cabeza y gran parte del rostro, estaba de pie junto a una casa abandonada y en ruinas que se alzaba a unos 200 metros de la propiedad. A Laura le pareció extrañísimo. Era agosto en el norte de California, y el calor hacía que una sudadera con capucha fuera una elección inusual e incómoda. La inmovilidad del hombre, que parecía solo observarla a la distancia, también la inquietó profundamente. Laura intentó disimular, pero mientras regresaba a la casa con se dio cuenta de que el hombre no se había movido de su sitio. Nora comenzó a seguirla, mantenía una distancia constante, pero su paso era regular, deliberado, y paralelo al de ella. No se detuvo, no la saludó, simplemente la seguía, como una sombra pegada a sus talones, moviéndose con una fluidez inquietante a través de la maleza y los campos. Aceleró el paso, y el pequeño perro, comenzó a olfatear el aire y a ladrar con inquietud, mirando hacia atrás con una ansiedad creciente, sus orejas erguidas. La sensación de ser observada, de ser el blanco de algo desconocido, se hizo abrumadora, palpable. Logró entrar a la casa, con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho, un tambor sordo resonando en sus oídos. Aseguró todas las puertas y ventanas, comprobando cada pestillo 2 veces, incluso la puerta trasera que daba al patio. Los perros, Génesis y parecían extrañamente intranquilos, susurraban gruñidos ocasionales hacia la puerta principal. ¿Y las ventanas? Laura intentó calmarse, pensando que quizás había sido una mala broma, o un simple acosador que se marcharía, pero la noche se hizo más profunda. El silencio de la casa se volvió opresivo. Apenas unos minutos después de que Laura se sentara, se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal. No era un simple toque, era un golpe seco y contundente, como si alguien intentara forzarla con un hombro o una herramienta. Laura se quedó helada, el vello de sus brazos se erizó. Sus perros, especialmente Génesis, quien era el más grande y protector, comenzaron a ladrar furiosamente, con una intensidad y un tono grave que no le eran habituales. Era un ladrido gutural, de advertencia, de pura defensa. Con la voz temblorosa, Laura preguntó desde el otro lado de la puerta, ¿quién es? Una voz fría, monótona y extrañamente plana respondió desde el otro lado, casi susurrando a través de la madera. «Oh, me gusta tu perro, ¿puedo conocerlo?» El horror la invadió, un miedo primitivo. Su piel se erizó. Le gritó a través de la puerta que se fuera, que no había nadie en casa, que llamaría a la policía. Pero los golpes y la presión en la puerta continuaron, más fuertes esta vez, acompañados de un crujido ominoso de la madera. La manija de la puerta se movía, girando, y escuchaba pequeños crujidos del marco. Él estaba intentando entrar.
Y estaba lográndolo. El pánico se apoderó de ella, pero entonces, Génesis, el gran perro, dio un paso al frente. Con un gruñido profundo que venía del fondo de su pecho, un rugido que resonó en la casa, el perro se lanzó contra la puerta, rasguñando y ladrando con una ferocidad inaudita, sus patas delanteras golpeando la madera. El hombre al otro lado de la puerta pareció vacilar. Él continuó, con la misma voz extraña y sin emoción, sin elevar el tono: «Solo quiero conocer a tu perro, déjame verlo». En un acto de desesperación, impulsada por el miedo y confiando ciegamente en el instinto protector de Génesis, Laura tomó una decisión arriesgada y audaz. Descorrió el cerrojo de la puerta, la abrió apenas lo suficiente para que Génesis pudiera pasar, y el perro se lanzó hacia afuera como un rayo, una masa de músculos y dientes. El hombre, visiblemente sorprendido, no esperaba un ataque. Génesis mordió y ladró al agresor con una furia implacable, forcejeando con él. El hombre soltó una maldición ahogada de sorpresa y dolor, y Laura escuchó un ruido sordo, como de un golpe. La figura con capucha tropezó hacia atrás y luego se dio la vuelta, huyendo colina arriba, sus pasos precipitados desvaneciéndose entre los árboles tan rápido como había aparecido. Laura volvió a asegurar la puerta, temblando incontrolablemente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, el sudor frío pegado a su espalda. Génesis regresó a su lado, jadeando pero orgulloso, con el pelo erizado y el rabo aún tenso. Llamó a la policía, pero no pudo dar una descripción clara del hombre, solo una silueta alta y una capucha oscura. La policía patrulló la zona, pero no encontró rastro de él. Nunca supo qué quería ese hombre, ni por qué estaba tan obsesionado con su perro. Solo sabe que la lealtad y el instinto protector de Génesis, ese gran perro, fueron la única barrera entre ella y un horror que nunca pudo comprender completamente. La experiencia la dejó marcada, recordándole que no todos los peligros tienen un rostro claro, y que a veces, la protección más feroz viene de donde menos la esperas. Estas historias, extraídas de la vida real, son un testimonio escalofriante de la naturaleza impredecible y a menudo aterradora de los encuentros que acechan en la oscuridad y la soledad, ya sean fenómenos inexplicables que desafían toda lógica, mentes perturbadas que acechan en las sombras o simplemente la cruel aleatoriedad del destino. Cada relato subraya una verdad inquietante: la delgada línea entre la seguridad y el peligro, una línea que puede cruzarse en el momento menos esperado, transformando la rutina en una pesadilla. Confía siempre en tus instintos. Escucha esa voz interior que te advierte, mantente alerta a tu entorno y recuerda que, a veces, las experiencias más aterradoras son aquellas que no tienen explicación lógica y que dejan las cicatrices más profundas en el alma, recordándonos nuestra propia fragilidad en un mundo que a menudo revela su lado más oscuro cuando la luz se desvanece. Mantente a salvo, mantente alerta y nunca subestimes la oscuridad que acecha más allá de la luz. No olvides suscribirte para más historias de terror real.